Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, poder reunirnos. Dios les bendiga. Saluda a los que tienen a su alrededor. Dele la bienvenida. Y aprovecho de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Ancla de Vida. Damos muchas gracias a Dios de que puedas estar conectado y te motivamos a que puedas seguir nuestros servicios y actividades. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Diga conmigo, este es el día que el Señor ha hecho para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas bendiciones para todos. Qué bueno verles, qué bueno compartir en esta mañana y ser edificados juntos en el Señor. Y bueno, quiero que pensemos por un momento acerca de lo que hemos venido aprendiendo durante este mes. ¿Cuántos se recuerdan de qué ha tratado la serie en este mes de agosto? A ver, ¿quién se recuerda? A ver, ¿cuál? Caminando sabiamente. Muy bien. Bueno, sí. Hemos estado compartiendo durante todo este mes de agosto acerca de la serie Caminemos sabiamente. Y bueno, una de las cosas que hemos venido explicando es que hay dos maneras de vivir esta vida. Repito, existen dos maneras de vivir en esta vida, es decir, cómo caminamos esta vida. Y tiene que ver si caminamos con sabiduría o si caminamos sin sabiduría. ¿Y cuántos saben que el camino de la sabiduría es el temor de Dios? Entonces está el camino de Dios, que es el camino de la sabiduría, y está el camino de los necios. El camino de Dios es el camino de los salvos, de los escogidos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero el camino de los que se pierden, es el camino de los necios. Ahora, en este día vamos a aprender acerca del camino sabio de los que son salvos en Cristo Jesús. Dígalo conmigo. Hoy vamos a aprender del camino sabio de los que son salvos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14. Amén. Vamos a ver la pantalla, a ver un momento. Segunda de Timoteo 3, 14. Ahí lo tienen. Quiero que lo lean juntos conmigo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene este versículo que siempre recordamos los cristianos, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, que es redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje dentro de la serie, dentro de esta serie,
que le puse como título el día de hoy, La salvación de los salvos. Y quiero que escuchen esta historia. ¿Alguna vez escuchaste acerca de un hombre llamado Policarpo? Algunos cristianos lo conocen, otros jamás tal vez han escuchado quién es Policarpo. Pero para los que no saben, Policarpo fue un mártir cristiano del segundo siglo. Y dice la historia que fue discípulo nada más y nada menos que del apóstol San Juan, uno de los 12 de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante de la vida de Policarpo fue que en una ocasión fue escoltado hacia el procónsul llamado Statio Quadratus, quien lo interrogó frente a una multitud de curiosos, y Policarpo no se veía desconcertado. Es más, Policarpo dijo: Quadratus, o mejor dicho, procónsul, el fuego con el cual usted me está amenazando puede que dure un instante, pero el fuego de aquellos que van a pasar por el juicio eterno va a durar toda la vida. Policarpo en ese momento fue tomado, lo ataron y lo prendieron en una hoguera. Pero antes de morir, él hizo esta oración: Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo, y por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Yo creo que ese testimonio acerca de este hombre Policarpo a todos nos debe mover. Y aquí viene el punto. Si yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren ser bendecidos por Dios? Sinceramente. A ver, levanten la mano. Mueva la mano así, a ver. Por aquí, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Y por aquí, por aquí. Oh, qué bonito se ven así. Pero ustedes quieren ser bendecidos ¿cómo? Con la bendición de Dios, como Dios ve las cosas, o como el mundo las ve. ¿Cuántos la quieren con la bendición de Dios? Con la que da Dios, como Dios la ve. Amén. La mayoría de los cristianos, cuando le hacen esas preguntas, todos dicen amén, sí, yo. Pero cuando yo voy a la Biblia me enseña: bienaventurados cuando los persiguen. ¿Y sabe qué significa la palabra bienaventurado? Doblemente bendecido. Doblemente son bendecidos cuando los persigan por causa de mi nombre. Doblemente bendecido cuando los injurien. Doblemente bendecido cuando los persigan y sean sometidos por causa del Hijo del Hombre. Yo creo que en ese momento muchos de los que tal vez, espero que no aquí, pero sé que en muchos lugares de los que levantaron la mano y dijeron, sí, yo quiero ser bendecido, en ese momento como que van bajando los brazos y terminan escondiéndolo. Pero la bendición verdadera que Dios habla de una fidelidad que permanece en Dios. Y esa fidelidad, esa bendición también tiene que ver con vivir una vida que agrada a Dios, aunque eso implique que muchas veces te van a adversar, que muchas veces te van a atacar, que muchas veces se van a levantar contra ti, incluso los de tu propia casa, incluso aquellos que tú considerabas tus amigos.
incluso hasta de los propios cristianos. Porque la Biblia dice que llegará el día cuando el hermano entregará a su hermano. Quiero decirles algo. Los dolores más profundos que he tenido en mi corazón no han sido ni siquiera cuando alguien que no cree en Cristo me ha atacado. Los dolores más profundos que he tenido en mi corazón los he recibido de cristianos o de personas que dicen que son cristianos. Porque cualquiera puede decir que es cristiano y son cristianos nominales de los que van a una iglesia. Pero usted y yo sabemos que los cristianos reales son aquellos donde verdaderamente el Espíritu de Dios mora. Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Se acuerdan de aquella vez que Jesús le dijo a Nicodemo, que era un maestro principal de la sinagoga? Le dijo, de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No tiene que ver con muchos años, no tiene que ver con cuánto conocimiento tengas, sino que verdaderamente el Espíritu de Dios mora dentro de ti. ¿Cuántos toman esa palabra? Yo creo que eso a todos nos debe importar mucho. Miren lo que dice, por ejemplo, Filipenses 1:29. En este versículo, Pablo habla de dos regalos que reciben los creyentes. ¿A cuánto les gustan los regalos? Bueno, a mi esposa le encantan los regalos. Cada vez que recibe un regalo, se alegra tanto. Así también la enamoraba, siempre un regalo. Debo seguirme esforzando cada día. ¿Verdad? Seguir poniéndolo en práctica. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. ¿Y felizmente casados? Ok. Hay que siempre mantener los mismos detalles, gloria a Dios. Pero bueno, aquí Pablo dice que hay dos regalos que reciben los cristianos, los creyentes. O dos gracias que pueden llegar a recibir los creyentes. El primero dice, porque a ustedes Dios les ha concedido, a causa de Cristo, no solo que crean. El hecho de que usted crea en Cristo, ya eso es un regalo de Dios. Y usted dirá, ya va, pastor, pero no entiendo por qué el que yo crea en Cristo es un regalo de Dios. Bueno, porque dice la misma Escritura que nadie puede confesar a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te abrió el corazón y el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros por naturaleza tenemos un corazón contrario a Dios. Pero gracias al Espíritu Santo nos da un corazón y nos da vida para que podamos invocarlo a Él. ¿Cuántos agarran esa palabra? Entonces, número uno, Dios les ha concedido ¿el qué? El creer en ¿quién? En Cristo. Pero no solamente eso, sino que también Dios concede el que ustedes puedan llegar a padecer por causa de Cristo. Pero ¿cuántos de ustedes habían asociado alguna vez en su vida el padecer como un privilegio? Es más, si lo podemos leer en la Nueva Versión Internacional, a ver cómo dice. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Cuántos sabían que sufrir por Cristo es un privilegio? Mire cómo, no sé, escasearon las manos. Y lamentablemente, hoy en día casi nadie habla de eso. Hoy en día venir a la iglesia es tan fácil para muchos. Yo sé que para otros es un poco más complicado, requiere más esfuerzo. Pero a veces nos acostumbramos y creemos en un cristianismo solamente donde todo gira alrededor de mí. Pero quiero decirte hoy algo de parte de Dios. Sé que esto te va a desilusionar.
Pero desilusionar es bueno, porque es quitar una ilusión, algo que nunca fue real. La mayoría siempre hemos creído que la bendición es que yo todo esté lindo, feliz todos los días. Cuando también sufrir por Cristo es de los privilegios más grandes que un ser humano puede experimentar y que puede vivir. Y si no has sufrido lo suficiente por Cristo, creo que todos deberíamos examinarnos y preguntarnos, Señor, ¿será que no estoy viviendo realmente como tú quieres que yo viva? ¿Será que estoy siendo sal, como lo dice la Escritura, o me parezco un poquito más al azúcar? ¿Cuántos agarran esa palabra? Mueva al que tenga a su lado y dígale, caminemos sabiamente. Ahora, vamos al texto con el cual quiero compartir el mensaje el día de hoy, que estamos hablando en 2 de Timoteo 3:14. Pablo le dice a Timoteo, Pablo en esta segunda carta estaba preso en cadenas, en una celda fría. Sabía que de esta seguramente, no escapaba. Y posteriormente fue también martirizado también Pablo. Pero Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo amado en la fe, quien era un pastor joven, y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, Timoteo. Pero lo primero que le dice es, pero. ¿Y qué es el pero? A ver, ¿quién me dice de ustedes qué significa el pero? A pesar de condición, ¿qué más dicen por aquí que es un pero? Hay gente que dice, hay todo el tiempo un pero. Bueno, el pero es una conjunción adversativa. ¿Qué significa adversativa? Que lo que ahora va a explicar Pablo es contrario a lo que ya explicó anteriormente. Y cuando le está diciendo a Timoteo, pero tú, yo tengo que leer primero de qué venía hablando, porque ahora le va a decir, eso lo hacen ellos, pero tú tienes que hacerlo distinto. Vamos a ver de qué viene hablando. Versículo 1. Yo creo que este mensaje de hoy son de esos mensajes que uno debería enmarcar. Escribirlo en una frase y pegarlo en la nevera. Pegarlo en el copete de la cama. En un lugar visible para que nunca se nos olvide. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esa es la característica principal de los postreros tiempos. Y todas las demás características siguen a la primera. Porque una persona amadora de sí mismo es avaro, es vanaglorioso, es soberbio, terminará en blasfemia, desobedece, es ingrato, piensa más en sí que en los demás, es impío, ¿qué más? Sin afecto, implacable, calumniador, falto de dominio propio, que es intemperante, cruel, aborrecedor de lo bueno, traidores, infatuos o infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, en una sola frase, ¿cómo etiquetaríamos a estos hombres, falsos maestros y estos de los últimos tiempos? Amadores de sí mismos. ¿Cómo lo llamaríamos? Amadores de sí mismos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Ególatras. ¿Sabe ególatra? Egolatría, ¿qué es ególatra? Es una persona cuyo centro de su vida es su propio ego. Da culto a su ego. Su adoración es para su ego. ¿Cómo habla una persona ególatra? Bueno, es que yo vivo es para mí mismo. A mí solo me importan mis intereses. A mí solamente me importa soy yo. Es que si yo no me amo, me quiero. Casi que Blancanieves, espejito, espejito, ¿se acuerdan de aquella madrastra?
malvada. Espejito, espejito, ¿quién es el más hermosa? ¿Quién era la más hermosa? Decía aquella mujer. Esa es una generación ególatra. Yo solo quiero, y pastor, pero ya va. Yo lo único que quiero es mi felicidad, más nada. Yo lo único que quiero es mi bien. Es más, ¿quién no quiere ser feliz? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? Yo estoy seguro que todos levantarían la mano. Por eso no lo mando a pedir. ¿Y sabe por qué no lo mando a pedir? Porque ese no es el significado de la vida. La vida no se mide porque tú seas feliz. Ya va, pastor, disculpe, ¿dónde estoy yo metido? Sí, en una iglesia cristiana. No, como que me voy para otro lado que predican otra cosa que me hace feliz. Ah, bueno, váyase a otro lugar donde no le prediquen el evangelio. Porque cuando usted lee la Biblia, Dios no le promete a nadie que va a ser feliz aquí en esta tierra. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción y dolor, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos dicen me provoca aplaudir, pero me duele. Porque la pregunta correcta no sería ¿cuántos quieren ser felices? La pregunta correcta sería ¿cuántos quieren vivir con propósito? Y vivir con propósito, según la Biblia, es vivir para la gloria de Dios. Miren cómo dice Colosenses 1:16. Vamos a leer algunos textos. Porque en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean incluso ángeles, potestades, príncipes. Todo fue creado por medio de Él y para los propósitos de Él. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, si tú has estado viviendo la vida para ser feliz, estás viviendo una vida equivocada, porque esa no es la vida cristiana. Alguien dirá, no, pastor, usted se está pasando hoy. Sí, tal vez te dije que seguramente te iba a desilusionar, pero es que la vida cristiana en ningún lado en la Biblia te va a decir que es para tu felicidad. Lo que Dios sí te garantiza es una vida eterna, donde vas a gozar con Él y para Él, y vas a vivir con Él por toda la eternidad. Lo que Dios te promete es que te va a salvar de la condenación eterna. Es decir, que vivir en Cristo es vivir en comunión con el Dios soberano, creador del universo. En comunión con Él. Más bien la Biblia dice que los sufrimientos y los padecimientos en este mundo son buenos y necesarios. Porque por algo Santiago 1 dice, tengan sumo gozo, Santiago 1:2, tengan sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de esa fe va a producir en ustedes un fruto eterno. Es decir, va a transformar tu carácter en Cristo. ¿Cuántos están captando el mensaje? Vuélvele a tu cara al que tenga a su lado, consuélelo allí, dígale que el Señor hoy sea tu fortaleza, hoy y siempre, porque Dios está diciendo que los padecimientos de este mundo son buenos y son necesarios. ¿Para cuántos es esa palabra? Denle un aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo.
apóstol Pedro, en primera de Pedro 5:10, miren lo que dijo al respecto de esto. Mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, los afirma, los fortalece y los establece. Entonces el cristiano, por eso es que los mártires, los hombres de Dios, los que dieron su vida por causa del Evangelio, morían con gozo y esperanza, porque ellos tenían una palabra clara en su mente y en su corazón. Una palabra que nosotros en este tiempo debemos recordar, que los sufrimientos de este siglo no se comparan. Escuche bien, Romanos 8:18, no son comparados con la gloria de Dios. Vamos a leerlo. Miren lo que siempre todo cristiano debe pensar. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Yo le voy a decir algo. Si usted supiera y pudiera comprender lo que les espera a usted en Cristo Jesús, usted más bien viviera cada día gozoso de cualquier sufrimiento o padecimiento temporal. Porque usted sabe lo grande, lo glorioso, lo extraordinario que te espera en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso bien fuerte al Señor? Ahora, Pablo, volvamos a 2 de Timoteo 3:14. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que en los últimos tiempos lo que va a reinar es hombres amadores de sí mismos, hombres narcisistas. Esa es la generación de este tiempo. No solamente hombres cuando me refiero a los hombres, no. Es a la raza humana. Hoy en día vemos cómo eso es lo que predomina. Veíamos unas estadísticas cuando prediqué hace varias semanas atrás la batalla cultural y hablábamos del posmodernismo. En una entrevista, las estadísticas decían, por ejemplo, por qué a cierta edad a algunos se les complicaba tener una relación sentimental. Y muchas veces los estándares eran irreales. Y el estándar de la mujer era más elevado que el del hombre. Y al final se le reducía el de la mujer, era posición económica. Si el hombre tenía posición económica, para ella eso significaba el mayor peso de todo, para una relación. A lo mejor usted dirá por dentro, bueno, no digo que sea todo. Casi siempre hoy en día, para este mundo, para esta generación, es lo que mayor tiene peso. Y cuando usted ve el hombre, hoy como nunca antes, el hombre vive solamente ensimismado, solo piensa en sí. Y Pablo le dice a Timoteo, es más, esa enseñanza de Pablo era incluso para un pastor que iba a ver que líderes religiosos iban a comportar así. Y yo les voy a decir algo con el corazón en la mano, con dolor. ¿Sabe cuál es el discípulo de esta iglesia que más me ha dado dolor de cabeza? Que más me ha quitado cabello y me ha sacado canas. Yo mismo, hermano. ¿Usted se asustó? Dígame si me dice a mí. No, yo mismo. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué usted mismo? Porque lucho con mi corazón. ¿Sabes por qué lucho con mi corazón? Porque es fácil que a veces incluso un pastor se comporte con orgullo, con soberbia, se cree más que otros. Y yo soy también hermano de la fe con ustedes y tengo las mismas batallas que ustedes y tal vez hasta en muchos casos mayores.
que soy ungido al igual que todo cristiano, porque todos fuimos ungidos por el Espíritu. Y lucho para que mi corazón no tenga un concepto mayor que el que debe tener. Porque lamentablemente en estos últimos tiempos los pastores parecen más bien modelos, influencers, y viven pensando para ellos. Tengo mucho que lidiar conmigo mismo. Y eso se lo dice Pablo a Timoteo, que es un pastor. Porque ese era el comportamiento de muchos falsos líderes, falsos. Pero también muchos cristianos les gusta eso. A muchos cristianos les gusta eso. Les gusta lo sensacional, ¿sabes? Lo vanaglorioso. ¿Cómo un pastor va a ser vanaglorioso? Eso no debe caber. Debería ser más bien mayor ejemplo de humildad y de sencillez. ¿Cuántos estamos de acuerdo de eso? Y todos en la congregación debemos tener ese mismo espíritu y ese mismo sentir. Soy hermano en la fe con ustedes. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque ahora en el verso 14, Pablo le dice a Timoteo, aunque todos ellos sean así, pero tú persiste. Porque en el versículo 8, vamos a leer el versículo 8, le dice, acuérdate de Janes y Jambres. ¿Quiénes son esos dos? ¿Será que eran dos vecinos, dos compañeros de trabajo? No. Janes y Jambres eran, ¿se acuerdan en los tiempos de Moisés que cuando Moisés hacía milagros habían unos magos que trataban de imitar los milagros que Moisés hacía? Bueno, según la tradición judía, ellos se llamaban Janes y Jambres. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante. En otras palabras, Dios dice, eso no son líderes nada. Eso no van a ir adelante. Ese no es un verdadero liderazgo. En la Nueva Versión Internacional dice, vamos a ver, mas no llegarán muy lejos. Me gusta. Porque el camino de los necios es corto. Díselo el que tienes ahí cerca. Dile, el camino de los necios es corto. Ellos creen que se salen con la suya. Ellos creen que, mira, vive la vida como yo. La vida hay que disfrutar, la vida es un carnaval. Bueno, es una vida corta. Es una vida corta. Porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. Esa no es la sabiduría de Dios. Versículo 10. Tú en cambio, tú has seguido mis pasos, le dice Pablo a Timoteo. Mis enseñanzas, mi vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mi sufrimiento. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra, de todas las persecuciones que soporté y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús? Algunos dicen, quiero decirlo, pero me cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque estamos en la era de la psicología moderna. ¿Y sabes qué te dice la psicología moderna? Porque la psicología es de hace poco tiempo para acá. La psicología te enseña exageradamente, ámate a ti mismo. ¿Sí o no? Ámate a ti mismo. Es que te tienes que amar. Te falta amor propio. Pero según la Biblia, lo que nos sobra es amor propio. Porque más bien nos amamos demasiado. Y debido a que nos amamos demasiado, por eso es que pensamos más en nosotros que en el Señor y que en el prójimo.
A lo mejor alguien vino hoy y dice, pastor, pero ya va, yo he sido muy herida, yo he sido muy vejada como mujer, puede decir una mujer aquí o puede decir un hombre igual, yo me he sentido herido. Sí, es verdad. Pero cuando tú comprendas la obra de Cristo, te vas a sentir completamente contrario, te vas a sentir verdaderamente amado. Y cuando tú eres verdaderamente amado, vas a poder amar a otros. Porque vas a entender el gran amor de Dios y te va a llenar tanto que vas a poder amar a los demás como Cristo te ha amado. En eso consiste el Evangelio, mis queridos amigos. Por eso es una generación egoísta, narcisista, solo amor propio. En cambio, sigamos leyendo, versículo, vamos a leer ya el 14, dice, tú mantente firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, sabes de quiénes lo aprendiste. La pregunta es, ¿de quién aprendió Timoteo? ¿Quién me dice? De Pablo. ¿Quiénes están de acuerdo que de Pablo? ¿Y quiénes no están de acuerdo? A ver, los que dijeron que, y los que no levantaron la mano, ¿qué pasó? Ok, ¿de quién aprendió Timoteo? De su abuela y de su mamá. Eso está en 2 de Timoteo. ¿Cuántos dicen amén? 2 de Timoteo en el capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En otras palabras, Pablo le está diciendo, volvamos al versículo 15, o al versículo 14, le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste. Versículo 15, porque desde niño, desde que tu mamá y tu abuela te enseñaban las escrituras, las has conocido, las has sabido, las cuales te pueden hacer ¿qué? A ver, dígalo fuerte. ¿Y cuántos quieren caminar esta vida con sabiduría? Ahora, ¿cómo sé yo qué es sabio y qué no es sabio? ¿Cómo sé yo que alguien es sabio? A ver, ¿quién dice algo? Levante la mano y le doy el derecho de palabra. ¿Cómo sabe usted que alguien es sabio o no es sabio? Gregoria. El que hace la voluntad de Dios. Muy bien. Tamaira. La sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que alguien es sabio? Por su conducta. Gloria a Dios. Han entrado a las prédicas. ¿Qué más? ¿Cómo? Cuando Dios gobierna en su vida, mansedumbre. Ok, todo lo que ustedes dijeron está bien. Por ende, yo para saber si alguien es sabio o no, debo saber cuál es el estándar de la sabiduría de Dios. ¿Cómo sé yo que la mansedumbre es sinónimo de sabiduría? Por la Biblia. ¿Cómo sé yo que la sabiduría es el temor de Dios? Por la Biblia. ¿Cómo yo sé cómo vivir sabiamente? Por lo que le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate que desde niño tú conoces las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio. Pero la pregunta aquí es, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe. La pregunta es, ¿pero acaso Timoteo ya no era salvo, pues? ¿Por qué dice que lo va a hacer sabio para la salvación si ya era salvo? Bueno, porque aquí Pablo está hablando de que el camino de la salvación es un camino diario. Y la manera como tú vives, dice, si eres sabio o necio, si eres salvo o estás viviendo ya perdidamente. Y la pregunta es, ya va, ¿cómo sé yo según este texto quiénes son los necios?
¿Cuál fue la característica principal que aprendimos de la gente de este tiempo? ¿Que son qué? Amadores de sí mismos. Y la Biblia dice que esos son los necios y los perdidos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los sabios en el caminar de Cristo? Hermanos, los que aman al Señor, pero por supuesto, los que se niegan a sí mismos. El camino de la necedad es tu propia autosatisfacción. El camino de la sabiduría es el camino de la negación. ¿Cómo es eso? Bueno, la Biblia dice, no satisfagan los deseos de la carne, sino más bien vivan en el Espíritu. Si yo viviera esta vida para satisfacerme a mí mismo, estoy perdido. Más bien Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, ámese a sí mismo. Ámese a sí mismo. ¿Así dijo el Señor? ¿Así dijo? ¿Qué dijo el Señor? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El camino de la sabiduría es que ya no vivo yo. Ahora Cristo vive dentro de mí. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! La pregunta es, ¿quién está gobernando tu vida? ¿Tú mismo o el Señor? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tú mismo o el Señor? Esto cuesta. Porque si yo le pregunto a ustedes ahorita, ¿cuántos quieren glorificar a Dios? ¿Y cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? Pero nuestros mayores pensamientos, luchas mentales, emocionales, ¿tienen que ver porque queremos glorificar a Dios? ¿O tienen que ver porque estamos demasiado ensimismados y con la mirada puesta en este mundo? En mi caso, aún siendo pastor, pero le dije que soy hermano en Cristo igual que usted, batallo con eso. Batallo porque me afano. Batallo porque me inquieto. Batallo porque a veces mis emociones me quieren a que yo actúe como actúa cualquier persona, cuando la Biblia me enseña que debo reflejar a Cristo en todo momento. ¿Te ha costado perdonar a alguien? Tienes dos opciones. O gobiernas tú, o Cristo gobierna tu vida. ¿Te cuesta amar y servirle a alguien? O gobiernas tú, o Cristo gobierna tu vida. Jesús dijo, yo no he venido a este mundo para ser servido. Yo he venido a este mundo para dar mi vida por servicio y rescate de muchos. El camino de la necedad es un camino donde tú piensas solo para ti. El camino de la sabiduría es donde tú pones tu mirada en el Señor y vives para los propósitos de Él. Y por eso puedes servir a otros. El camino de la cruz es el camino de la sabiduría. Miren lo que dice 1 Corintios 1:18. Y aquí viene el punto. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿qué hizo qué hizo Cristo por ti? Y te van a decir, Cristo murió por mí. Pero ellos miran la cruz como un saludo a la bandera y ya. Si la cruz de Cristo y Cristo crucificado no significa algo para ti, no estás viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas. Porque mire lo que Pablo dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque la palabra de la cruz es locura ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Yo me pongo en la calle, un ejemplo, y le hablo a cualquiera, y le hablo de esto, ¿qué van a decir? ¿Que yo estoy qué? No, le voy a decir, mire, no se ame a sí mismo, niéguese a sí mismo.
No, me provoca agarrar ahorita a mi esposo a palo, que se vaya de la casa. No, niégate a ti mismo. No, tengo una compañera de trabajo que estoy que va. No, ámala y sírvela. Está loco. No, me están haciendo mal. Le voy a pagar peor para que vean. No. Vénselo haciendo el bien. Está loco. Me van a decir que estoy loco. Pero según la palabra, que es la fuente de sabiduría, ustedes lo dijeron hace un momento. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo sabe usted si usted está de entre los que se pierden o los que son salvos? Si lo ves como locura o lo ves realmente como la manera como debes vivir. Porque si hoy dice el pastor está loco, entonces tú eres de los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19. Vamos a aprender de la sabiduría. Pues Dios dice, yo voy a destruir la sabiduría de aquellos que se creen sabios. Aquellos que son filósofos, gnósticos, que se creen sabios en este mundo. Dios dice, yo les voy a destruir la sabiduría de los sabios. Y voy a desechar el entendimiento de los que creen que son entendidos. Verso 20. Porque Dios dice en su palabra, ¿dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo está, esos sí están locos delante de Dios. Dígame con eso de la igualdad de género, de todo ese movimiento. Todos los días inventan un género nuevo. Que se cree muñeco, que se cree perro, que se cree yo no sé, que se cree. Esa es la sabiduría de este mundo, necia. Es absurda y loca. Pero para ellos, wow, los más sabios, los más prominentes, los más ilustres, porque ellos hablan de libertad. Esa es la locura de este mundo. Eso sí es verdaderamente locura. Por eso Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Por eso este mundo cada vez va a ser más loco. ¿Cuánto están aprendiendo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es más, hoy muchos cristianos buscan eso. No, yo voy es para aquella iglesia porque ese pastor sí que sabe mucho. Yo no sé si es que sabe mucho de la palabra o es que sabe mucho de humanismo. Pero si en una iglesia no se predica el evangelio, eso es un absurdo, hermanos. Y Pablo dijo, sea anatema. Y otros cristianos, no, yo voy para allá porque allá, yo no sé, llueve escarcha. Allá me recargan saldo en el teléfono. No, si hay un hombre por allá que usted levanta el teléfono y le depositan saldo. Hoy en día uno ve tantas cosas, tantas cosas, que se cumple lo que dice la Escritura. Que ya en los últimos tiempos no tolerarán la sana doctrina, sino que cada quien se unirá a maestros que les enseñen las novelerías que ellos mismos quieren oír. Porque eso lo habla Pablo en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Y hoy muchos cristianos van buscando señales o sabiduría del mundo. Cuando la Biblia dice, versículo 23, pero dice a nosotros, en cambio, predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo crucificado. Que para los judíos eso es una piedra de tropiezo y para los gentiles es locura. Versículo 24. Mas para los llamados de Dios, los escogidos de Dios, la cruz, Cristo crucificado, es poder y sabiduría de Dios.
¿Cómo yo voy a hablar de caminar sabiamente si no predico que Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios? Y alguien me dirá, pastor, ¿pero qué significa eso? No entiendo. ¿Cómo que Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios? Bueno, si tú no comprendes lo que Cristo hizo en la cruz por ti, entonces no vas a ser verdaderamente sabio. La sabiduría está en que tú comprendas eso. Porque cuando yo veo la cruz, me debo hacer una pregunta. ¿Qué predomina en mí? ¿El amor por lo terrenal o el amor por la salvación eterna? Yo cuando veo la cruz digo, si Cristo lo dio todo por mí, ¿cómo no voy a rendir mi vida completa a Él? Si Cristo murió por mi pecado, ¿cómo es que yo voy a seguir pecando? Cuando yo veo la cruz de Cristo, digo cuán perverso soy. Porque todo mi pecado fue lo que Cristo pagó por mí allí. Y lo que llevó fue tan duro porque era el castigo que yo merecía. Cuando yo miro a Cristo crucificado, ¿sabe qué pienso? No puedo vivir la vida que vivía anteriormente. Antes vivía para mí, para mis placeres, para mis deleites, para mi yo, para hacer ser feliz. Sí, mi felicidad, mi yo, y mis sueños, mis metas, mis planes. Señor, si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. Así me duela. Así me duela. Claro que me va a doler. ¿A quién no le va a doler? Tengo carne, me tiene que doler. Pero quiero hacer lo que a Dios le agrada. Quiero vivir para su gloria. Ese es el camino de la sabiduría. Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. Pablo se jactaba de todo. Filipenses 3. Todo lo que se jactaba Pablo. No, Pablo se jactaba de todo. ¿Por qué? Porque él fue instruido a los pies de Gamaliel, que era el mayor maestro de la época. Vamos a leerlo desde el 3. 1, 2, 3, desde el 3. Pablo dice, pero nosotros somos la circuncisión, los cristianos. Porque los judíos, ¿de qué se jactaban los judíos? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, cumplimos la ley y terminaron desechando a Cristo. Por eso Pablo dijo, desecharon la piedra angular, la piedra de tropiezo. Cristo se convirtió en la piedra de tropiezo para ellos. Porque esa era su jactancia. Pero ahora Pablo dice, nosotros en Cristo somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. No teniendo la confianza en la carne como los judíos. Aunque yo tenía de qué confiar en mi carne, dice Pablo. ¿Por qué? No, van a escuchar. 2 puntos. Número 1, verso 5. Fui circuncidado al 8º día, como todo buen hebreo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué de Benjamín? Porque siempre los de Judá y los de Benjamín se sentían mayores que los de las demás tribus, porque fueron los que no se torcieron al inicio como lo hicieron los de las tribus del norte cuando fueron invadidos y exiliados por los asirios. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley yo era fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, hoy las tengo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era tu motivo de jactancia anteriormente? O a lo mejor hasta hoy. Tus títulos, tus conocimientos, tus bienes.
todo aquello con lo cual tú te sentías orgulloso. Me enorgullece esto, me enorgullece aquello. Pablo dice ahora, para mí todo ahora eso es basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Qué vio Pablo? Bueno, vio a Cristo. Por eso, la cruz de Cristo debe cambiar tu vida y marcar. Ojo, el pensamiento que tengo ahorita como pastor no era el que yo tenía hace 5 años. Hace 5 años yo quería ser un pastor famoso, chévere, una iglesia grande, vanagloria. Mi felicidad. Hoy quiero simplemente hacer la voluntad del Señor. Quiero agradar. Quiero cumplir su propósito. Me ha costado durísimo. Y no fue que lo aprendí en un libro. Por supuesto, lo aprendí en las Escrituras. Pero ¿sabes cómo lo aprendí? Con los padecimientos que son buenos. Con las pruebas. Con los procesos. Ahí es donde somos perfeccionados en Cristo. Ahí es donde Dios trabaja el corazón del hombre. Es donde caes y te duele, pero Él no te va a dejar ahí. Te va a seguir transformando. Por eso, miren esta gráfica que les traje hoy. Miren este gráfico. Dice 2 de Timoteo 3:16, después que Pablo le dijo a Timoteo, desde niño tú has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, que es reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y capacitado para toda buena obra. En otras palabras, la Escritura te va a perfeccionar y te va a capacitar. Amén. Ahora, ¿qué significa ese gráfico? Significa que la palabra de Dios te enseña cómo debes caminar esta vida. Pero va a haber momentos en tu vida donde vas a caer seguramente. Y te vas a desviar. En ese momento, también la Escritura te va a reprender. Y te va a decir lo que tal vez tú no quieres escuchar. Y te va a redarguir para que vuelvas en sí. Y luego te va a ¿qué? A corregir. Para que retomes el camino y para que puedas seguir caminando en la instrucción de justicia. Yo no sé en qué etapa estás hoy, pero lo que sí te puedo decir es que el camino de la sabiduría es el camino de la cruz. Y quiero culminar con este poema. Este es un poema clásico. Algunos se lo acuñan a Francisco Javier. San Francisco Javier, así le aparece en la historia. No me importa quién haya sido él, lo que me importa es la frase que me parece muy buena. La ciencia más alabada es que el hombre en gracia acaba. Porque al fin de la jornada, aquel que se salva sabe y aquel que se pierde no sabe nada. Lo voy a repetir una vez más. La ciencia más alabada, igual usted con eso la busca en internet y le va a aparecer. La ciencia más alabada es que el hombre en gracia acaba. Porque al fin de la jornada, el que se salva sabe y el que se pierde no sabe nada. Y usted dirá, pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, que llegará un día donde tu vida termina y al final la vida se va a resumir en una sola cosa.
¿te salvaste o te perdiste? Y si te salvaste, fuiste sabio. Y si te perdiste, aunque sabías mucho, en realidad no sabías nada. Porque la verdadera sabiduría es la que te conlleva a la salvación. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, has sabido de las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso bien fuerte al Señor?